El día de hoy les presentaré hardware de una computadora. Dividí el tema en secciones para que sea más entendible y pueda ser comprensible para ustedes. Primero empezaremos por qué es hardware, las generaciones del mismo hardware, los componentes que lo integran, el consumo de ellos, los tipos de hardware que hay y los mejores periféricos. Esto lo veremos más adelante por si ahorita no lo están entendiendo. El hardware es lo de adentro de una computadora, lo que lo compone. Esto es físico y es lo que se puede tocar en sí. Las generaciones del hardware ha vivido una evolución marcada por el avance tecnológico de cada momento. Podemos dividirlo en cuatro generaciones. La primera generación fue de 1945 a 1956. Fueron las primeras máquinas donde funcionaban a base de tubos de vacío. La segunda generación fue de donde terminó a 1963, donde la electrónica mediante transistores iban reduciendo el tamaño de los ordenadores porque antes eran muy inmensas. Llenaban casi un cuarto. La tercera generación fue de 1964 hacia este mismo momento, donde la electrónica fueron usando circuitos integrados impresos en pastillas de sílico. La cuarta generación es el futuro, donde serán aquellos dispositivos que serán las placas de silicio e incursionen en nuevos formatos computacionales. Se especula mucho al respecto. Esto es lo que tienen planeado en el futuro. Los componentes que lo integran, siento que el más esencial sería el CPU, que es el que ocupa de procesar datos y controlar todos los procesos. Todos tienen su importancia, pero este es el que lleva todos los datos, controlarlos es como el cerebro. La memoria RAM es el que usa la memoria, que en este caso sería el trabajo del sistema que utiliza en cada momento para la ejecución de aplicaciones. Esto puede influir tanto en tu rendimiento de tal vez abrir muchas pestañas y que te vaya fluido, a que nada más tal vez con una pestaña de Google Chrome tu computadora esté fallando, teniendo un comportamiento lento. El consumo de esta misma memoria, hice una gráfica donde podemos ver aquí algunos juegos y su rendimiento sobre eso. Bueno, su consumo de memoria hacia los mismos juegos. Por ejemplo, en Metro 2033 vemos que tiene un consumo de casi 1833 de memoria RAM, que normalmente las personas llegan a tener 2 gigas de RAM a 4, donde casi la mayoría de toda tu memoria RAM es ocupada por el mismo Windows, Linux, tu sistema operativo. De segundo está Battlefield 1, donde ocupa 1636 de memoria RAM. Skyrim llega a ocupar 1155 de memoria RAM. Far Cry 3, 977. Call of Duty, 896. Sleeping Dogs, 811. League of Legends, mejor dicho LOL, 766. Otro hardware importante sería las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son dispositivos destinados al almacenamiento de los datos del sistema o del usuario. La tarjeta madre, o mejor dicho, motherboard, es el eje central, el esqueleto o soporte en el cual se encuentran conectados los componentes electrónicos del ordenador. La fuente de alimentación es lo que le da toda la energía para que funcionen los dispositivos. Es una cajita que
envía electricidad hacia todo el hardware que hemos dicho. Es importante que si llegas a tener una computadora, estés consciente de que tu fuente de alimentación esté bien, ya que esto puede hacer que si no está bien te llegue a estropear todos tus componentes, tal vez a un circuito mal, a que explote, que es muy rara a la vez. La memoria ROM, o mejor dicho Read Only Memory, memoria de lectura, es decir, los datos grabados pueden ser leídos pero no pueden ser modificados por el usuario. La memoria caché se puede definir como un sistema de almacenamiento de alta velocidad. Esto es como la CPU envía los datos caché para que la memoria RAM pueda reproducir esos datos. El disco duro El disco duro, mediante un sistema de grabación magnética, se convierte en un dispositivo de almacenamiento de archivos digitales. Así como también está el monitor, el teclado y el ratón, donde son accesorios que puedes ir cambiando fácilmente solo conectando y desconectando los tipos de hardware. Son tres: el procesamiento, almacenamiento, periféricos de entrada y salida. El procesamiento son aquellos elementos que forman el corazón del sistema o del ordenador, es decir, su capacidad mecánica de realizar operaciones lógicas. Y el almacenamiento son aquellos elementos que te permiten poder guardar la información y recuperar luego, ya sea en soportes internos de la máquina o soportes retirables y portátiles. Como ya hemos visto, está el disco duro y los demás que pueden ser conectados y desconectados, como una memoria USB. Periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada son dispositivos de función concreta integrados a la máquina o removibles que permiten introducir información a la misma. Los periféricos de salida son dispositivos de función específica integrados a la máquina o removibles que permiten extraer o recuperar información a la misma. Los periféricos de entrada y salida son dispositivos que combinan la entrada y la salida de información del sistema. Los mejores periféricos serían... Los mejores periféricos los enlisté en una tabla dando sus cualidades. En el primer lugar está Logitech G900 con 11 botones programables inalámbricos con un DPI máximo de 12000. En el segundo lugar está Corsair M65 Pro RGB, donde puedes programar hasta 8 botones, no es inalámbrico, tiene un DPI de 12000. En tercer lugar está Razer Dead Under Elite con 7 botones programables, no inalámbrico, un DPI máximo de 16000. En el cuarto lugar está SteelSeries Rival 710 con 7 botones programables, no es inalámbrico y con un DPI máximo de 16000. En el quinto lugar está Corsair Scimitar RGB con 14 botones programables, no es inalámbrico, un DPI máximo de 16. Cada gusto es diferente. Y acá está un video donde puede ser mejor explicado y más sencillo todo lo que he dicho. Hoy en día hay mucha gente apasionada por el hardware, la informática y el gaming. Hoy en día hay mucha gente apasionada por el hardware, la informática y el gaming.
día hay mucha gente apasionada por el hardware, la informática y el gaming. Puede llegar a parecer muy complejo, pero no lo es tanto. Solamente debes comprender cómo funciona una computadora y si quieres comenzar a estudiar cada componente que te parezca interesante. ¿Quieres saber cómo funciona una computadora? Hoy en día hay mucha gente apasionada por el hardware, la informática y el gaming. Puede llegar a parecer muy complejo, pero no lo es tanto. Solamente debes comprender cómo funciona una computadora y si quieres comenzar a estudiar cada componente que te parezca interesante. ¿Quieres saber cómo funciona una computadora en 2 minutos? De manera muy simplificada y resumida, claro. Bueno, debemos saber que un PC se conforma de 7 componentes. Número 1. Procesador. El que procesa todo. Es un chip pequeñito que puede llegar a ser superpotente. Es el que se encarga de ordenar al resto de componentes y hacer las tareas cotidianas. Abrir programas, procesar textos, checar Facebook. Se compone por núcleos que son como brazos. Entre más brazos tenga, más cosas podrá hacer al mismo tiempo y más eficientemente. La velocidad de los brazos se mide en gigahertz. Entre más altos sean los gigahertz, más rápido será cada brazo. Se calienta mucho y por eso necesita un ventiladorcito. Tarjeta madre. Es una placa donde se colocan 3 componentes muy importantes que determinan el rendimiento. Esta tiene circuitos para hacer trabajar esos componentes en equipo y dar vida al sistema. Tiene los puertos para conectar mousecito, tecladito y esas cosas. Memoria RAM. Son tarjetitas largas que se conectan a unas ranuras en la tarjeta madre. Estas almacenan la información que se esté usando en el momento y la dirigen rápidamente a la CPU cuando ésta la requiera. Recordemos que el almacenamiento se mide en bytes, gigabytes en este caso. Entre más gigas de capacidad tengan estas memorias, más información podrán retener para intercambiar directa y velozmente con la CPU. Tarjeta gráfica. Este es otro chip que se encarga de procesar todo lo gráfico, desde la imagen hasta los mundos 3D de los videojuegos. De esta depende principalmente el rendimiento de los videojuegos y algunos programas. A diferencia de la CPU, tiene cientos o miles de pequeños núcleos para hacer cálculos un poco más complejos. Este chip suele estar acompañado con su propio sistemita, con sus propios circuitos y sus propias memorias especiales. También se calienta mucho, así que necesita sus propios ventiladores. Almacenamiento. Todos conocen el más común, el disco duro. Este simplemente guarda toda la información para mandarla a la RAM y así puede usarse todo lo que hay dentro. Fuente de poder. Esta simplemente da energía a todos los componentes. Toma la corriente alterna del enchufe y la convierte en energía compatible con los componentes. Gabinete, case, torre o CPU. Cajita chida con espacios adecuados para los componentes. Tiene botones, puertos y sistemas de ventilación. Este video fue fácil y difícil al mismo tiempo. Obviamente está ultra resumido, pero solo tiene el propósito de que conozcas estos conceptos principales para que tal vez llamen tu atención. En conclusión, podemos dar que y observar que hay diferentes clasificaciones de hardware adaptados a los diferentes tipos de ordenadores. No necesariamente son aquellos elementos que pueden tocar, ya que se encuentran elementos microscópicos que forman parte del hardware. Importante los cambios que han surgido en el hardware con el fin de crear ordenadores que se ajusten a la necesidad del ser humano según el paso del tiempo.